Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. La reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII, el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Capítulo 2. Advenimiento del desastre. Primera parte. Al abordar nuestro tema, lo primero que debemos hacer, si deseamos enfocarlo con la perspectiva histórica correcta, es despojarnos de una ilusión que está naturalmente fomentada por el tiempo y el lugar en que vivimos. Es la ilusión de que la Iglesia Católica transcurrió una vida pacífica, sin accidentes, y de poder no cuestionado durante los siglos que mediaron entre la conversión del Imperio Romano y la gran catástrofe del siglo XVI. No ocurrió nada de eso. Humanamente hablando, vivió en perpetuo conflicto, en perpetuo riesgo de disolución. Sufrió el asalto permanente de enemigos internos y externos. Y la razón es simple: la Iglesia Católica no es de este mundo. El naufragio final de la unidad europea causada por la Reforma, si realmente es final, no es sino el episodio que clausura un largo viaje durante el cual la amenaza de naufragio ha sido una presencia constante. Que la vida de la Iglesia a través de los primeros 3 siglos fue un violento conflicto es un lugar común, pero ese conflicto no cesó con Constantino. Prosiguió bajo otras formas, prosiguió sin cesar siglo tras siglo, en coincidencia casi exacta con el gran movimiento de conversión alrededor del período 320 al 30, mediante el cual la gente comenzó a acudir en enjambre a la religión oficial, que hasta entonces contaba quizás con no más de 1/10 o 1/8 de la población total. La esencia misma de la fe se vio amenazada por la perversión arriana. Esto es tan remoto para nosotros que no llegamos a comprenderlo, y a partir del siglo XVIII, especialmente en Inglaterra, bajo la influencia de la mente esencialmente antihistórica de Gibbon, y Gibbon fue discípulo de Voltaire, ha estado de moda mofarse de la cuestión arriana, como si fuera una disputa dialéctica incomprensible y ciertamente ridícula, ir a casa de minucias y jugar con las palabras. Fue inmediatamente más que eso. Fue toda una faceta pervertida de la Iglesia Católica que afectó a un gran sector de la jerarquía, establecida como un parásito dentro del organismo, que amenazaba con destruirlo y finalmente con destruir su existencia. Porque el arrianismo era esencialmente el espíritu nacionalista, es decir, la incapacidad para ver que hay cosas más allá de la razón. No era un rechazo total del catolicismo, pero era su comienzo, en lo que tenía estrecha semejanza con el primitivo movimiento protestante del siglo XVI. Era el espíritu que ante los misterios se pregunta: ¿cómo pueden ser estas cosas? Porque el arrianismo, aunque no era crudamente unitario, disminuía la divinidad de Cristo. Era el comienzo de un intento por racionalizar el misterio de la encarnación, del mismo modo que los ataques contra la presencia real, antes y durante la Reforma, fueron el comienzo de un intento por racionalizar el misterio de la Eucaristía. Ahora bien, el arrianismo
oprimió a la Iglesia durante siglos. Fue con intervalos la religión de la corte. Se convirtió principalmente en la religión de los soldados, dentro de una sociedad que dependía enteramente del ejército. Y recién después de transcurrir tras largas generaciones desde su comienzo, se inició una reacción realmente vigorosa en su contra, por medio de las conquistas del ejército de Clodoveo en la Galia. Los soldados que gobernaban a España abandonaron el arrianismo aún más tarde, cerca de 100 años después. Las tropas confederadas que se apoderaron del norte de África eran arruinas y persiguieron al catolicismo en esa provincia del Imperio Romano tan violentamente como la supremacía protestante lo persiguió en Irlanda. El poder militar que gobernaba Italia era arriano, y apenas un emperador católico recobró la autoridad directa sobre Italia. Otro cuerpo de tropas confederados, los lombardos, arrianos también, se apoderaron del norte. El arrianismo tuvo un obispo, su organización, su propaganda, su poderosa influencia sobre las clases dirigentes. Finalmente, era débil entre los pobres durante 300 años largos, en uno u otro lugar. Así pues, la Iglesia católica, pese a triunfar sobre el paganismo, se halló, poco después del año 300, envuelta en un nuevo conflicto que no tuvo solución durante los 3 siglos siguientes. Pero la fecha del año 600 no indica aproximadamente el comienzo de la paz, indica tan solo el origen de un nuevo combate que siguió a la muerte del arrianismo. Apenas hubo concluido aquella calamidad fue cuando apareció la abrumadora herejía que más tarde tomó el aspecto de una nueva religión, pero que en su origen fue esencialmente una mera simplificación, una degradación del esquema católico, el islamismo, que arrolló provincias enteras, conquistó Siria, la mayor parte de Asia Menor, Egipto, África del Norte y finalmente la misma España. Doquiera que establecía su gobierno, las comunidades cristianas disminuían en potencia y en número. En algunos lugares la fe fue realmente extinguida por persecuciones que se extendieron durante una generación. En otros, sobrevivió una población cristiana, una gran mayoría en España, pero sometida, y en todas partes quizás algo contagiada por la infección. ¿Puede la Europa moderna apreciar la ferocidad del asalto musulmán y las profundas brechas que abrió en la cristiandad? España fue recuperada finalmente tras siglos de dura lucha, pero la Inquisición no se libró de los últimos vestigios rebeldes y secretos del islamismo, hasta pasados 800 años. En el Oriente, el islamismo avanzó hasta conquistar Constantinopla menos de una generación antes de la Reforma. Cuando la Reforma ya estaba en acción, se apoderó de Hungría y, aunque más recientemente, hacia fines del siglo XVII, en 1683, apenas 5 años antes de que el holandés Guillermo usurpara Inglaterra, pendió de un hilo que la propia Viena fuera regida por el Islam y que la iglesia de San Esteban se transformara en una mezquita, pues Viena se salvó a duras penas gracias al coraje de un rey polaco cuando Marlborough ya se había alzado en armas, cuando Luis XIV estaba envejeciendo, cuando Newton escribía su tratado del movimiento que originó el Principia. Inmediatamente después de esta primera y violenta acometida del Islam en la Edad Obscura, llegó el asalto de un nuevo paganismo bárbaro desde el norte y el oeste. Los piratas de Escandinavia hicieron cuanto esa anarquía pudo por destruir la cristiandad, como lo hizo una inmensa erupción de mongoles asiáticos. Su vanguardia llegó al corazón de Francia. Impusieron su lengua en las llanuras de Hungría, donde aún se habla en el día de hoy. Aunque es cierto que este ataque pagano, por ser menos organizado que el islámico, fue disuelto en última instancia, sus consecuencias fueron duraderas. Escandinavia no llegó a un catolicismo pleno hasta 7 siglos después de la pacificación de la Iglesia bajo el gobierno de Constantino. El Gran Ducado de Lituania fue pagano casi hasta el final de la Edad Media. En tanto, nuestra cultura católica peleaba por su vida en esta reforma. Contra enemigos tan mortales y poderosos, la presión mantuvo su unidad estrictamente. Pero al aflojar esa presión, surgieron nuevamente las disensiones internas.
y al comenzar la Edad Media, a partir del siglo XII, encontramos una vez más, en el propio corazón de la cristiandad, como ocurriera antes con el arrianismo, los comienzos de lo que aparecía como un rompimiento total. La plaga había comenzado esporádicamente, a comunidades diseminadas en diversos lugares. Luego adquirió cuerpo y vigor en el llamado movimiento albigense. Se trataba de una corrupción peculiarmente detestable, maniquea, o, como decimos, puritana, que produjo un efecto social de la peor especie, desastroso para la belleza externa y la bondad interna. No obstante, llegó a dominar rápidamente la parte más rica y central de la Europa católica, el sur de Francia, durante la segunda mitad del siglo XII, es decir, en la generación que procedió al año 1200. Durante el principio del siglo XIII, se propagó por doquiera y daba la impresión de que podría imponerse. Tenía una organización propia muy vigorosa, con sus propios obispos, sacerdotes y concilios. Solo resultó vencida después de un combate sumamente arduo, gracias a la inspiración de Santo Domingo. La lucha fue similar a la difícil extinción de un furioso incendio. Grandes zonas de España simpatizaron con los señores albigenses. Un ejército de 100.000 catalanes acudió en su socorro, y de no haber ocurrido la batalla de Muret en 1213, hoy la civilización católica y europea podría estar confinada a algunos rincones aislados de Europa, o quizás no hubiera llegado a sobrevivir. Al fin parecía, digamos entre los años 1220 y 1300, que se había establecido en toda Europa una sociedad plenamente católica, firme y segura. Esa sociedad se enfrentaba, es verdad, con el poderosísimo enemigo musulmán, que había conquistado la mitad de los dominios romanos, toda África, el cercano Oriente y la mitad de España. No obstante, la cristiandad estricta de San Luis y San Fernando, Santo Tomás, Eduardo I y los dos de Montfort, la cristiandad de donde surgieron las universidades y el arco ojival, parecía establecida con seguridad. Pese a ello, precisamente luego de este breve respiro, con la primera generación del siguiente siglo, aparecieron los síntomas iniciales de un peligro nuevo, cuyos efectos eran más graves que los de los anteriores: el peligro de la pérdida de la supremacía espiritual. Al comienzo, el papado se transformó políticamente en algo francés. Se dividió luego entre varios pretendientes rivales. Fue lo que se llamó Gran Cisma. Hacia la mitad del siglo 1300 al 1400 se abatió sobre la Europa católica la Muerte Negra, de la cual la constitución política y social nunca llegó a recobrarse. Por primera vez surgieron obscuras pero intensas revueltas espirituales, aún en Inglaterra, a pesar de que entre las antiguas provincias romanas, Inglaterra había demostrado hasta entonces una constante aversión a la herejía y una peculiar devoción por la unidad católica. Posteriormente, esas revueltas estallaron con mayor virulencia, por estar respaldadas por una lengua y una nación, entre los bohemios de Juan Hus. Por lo tanto, concebí los siglos cristianos entre la paz de la Iglesia bajo Constantino y el estallido del siglo XVI como un período de catolicismo estable, fácil y unificado. Es un tremendo error. Todo era peligro, todo era conflicto, todo una repetida inminencia de desastres. La catástrofe final fue retrasada apenas, vez tras vez, y solo en una porción de lo que había sido alguna vez la cultura general de Europa, pues el sur y el sudeste estaban abandonados al Islam. Al concluir esos siglos, ya había asomado lo que llamo advenimiento del desastre. La palabra advenimiento, tal como aquí se emplea, no implica necesariamente una sucesión de acontecimientos. No hubo un rumbo fatal que hiciera inevitable la reforma, pero el terreno fue preparado por una serie de accidentes sucesivos, políticos y de otro orden, de modo que, al presentarse un nuevo trance entre tantos como habían asediado la unidad de la cristiandad, esa circunstancia de riesgo encontró una oportunidad muy favorable para desarrollarse y concluir en una catástrofe. Existe una pronunciada tendencia al error de considerar que en el pasado los hombres tenían por objetivo lo que ahora sabemos que ha sido fruto de sus acciones, aunque ellos mismos pueden no haber tenido ni un barrunto de tales resultados, y pese a que ellos habrían quedado atónitos y aún consternados si se les hubiese dicho cuáles serían las consecuencias. Es lo que ocurrió con los hombres que iniciaron la reforma.
A pesar de que la oculta fuerza impulsora de la reforma residió en la avaricia de los príncipes, mercaderes y caballeros, ella fue, en su superficie externa, un movimiento doctrinal. Exteriormente fue una tentativa para erradicar ciertas doctrinas que no fueron siempre y en todo lugar las mismas del conjunto del esquema católico. Pero el terreno para su triunfo no fue preparado por las novedades doctrinales, comparativamente fútiles, que se debatieron antes de que tuviera lugar el catolicismo general. Esas novedades habían sido extinguidas y hasta su recuerdo había palidecido antes de que surgiera el movimiento más importante. Así pues, Wycliffe ha sido llamado la estrella matutina de la Reforma, como si su movimiento particular, que tuvo un éxito de poca duración pero considerable, en un estrecho sector en Europa, hubiese conducido directamente, por medio de una cadena posterior de innovaciones doctrinales, a lo que aconteció más de 100 años después de su muerte. Quizás con mayor razón, pero siempre erróneamente, se ha hecho del movimiento de Bohemia mucho más formidable, que surgió casi exactamente un siglo antes de la protesta de Lutero, el origen principal de los sucesos. No fue así. La característica más saliente del proceso, que se extendió por espacio de 200 años antes de la Reforma, no fue el crecimiento positivo de una nueva doctrina, sino el debilitamiento de la autoridad moral dentro de la organización temporal y espiritual de la Iglesia. Luego del triunfo católico del siglo XIII, la extirpación del cáncer albigense, la aparición y florecimiento de dos grandes órdenes populares, franciscanos y dominicos, el efecto profundo de los grandes concilios de la Iglesia y la codificación de la filosofía y la teología por el gremio supremo de Santo Tomás, se abatió sobre las circunstancias temporales o políticas de la Iglesia un primer infortunio, que fue la transformación del papado en un poder local. Se tornó casi en un órgano de la monarquía francesa, la cual era ya el exponente consciente del nacionalismo francés. Lo que ocurrió no fue exactamente la conquista ante el papado y por el rey de Francia, sino la emigración del papa, debido a una serie de causas de su sede y residencia natural en Roma, a Aviñón sobre el Ródano. Técnicamente, Aviñón no formaba parte de los dominios del rey de Francia. Estaba situada sobre la ribera izquierda del Ródano, río que dividía territorios feudales sometidos al rey de París de otros territorios que se hallaban vaga y nominalmente sometidos al imperio, cuyo jefe titular era, en la práctica, alemán, aunque teóricamente podía ser cualquier persona. Durante siglos había existido un conflicto entre el imperio, que representaba el supremo poder temporal en Europa, y el papado, que era la cabeza suprema y reconocida de toda la vida espiritual europea. El papado había triunfado, luego de intensos esfuerzos, y lamentablemente a expensas de onerosos impuestos que pesaban sobre toda la cristiandad, pero eran especialmente opresivos en Inglaterra. El poder político del imperio estaba arruinado mucho antes del año 1300, y hubo un momento en que el poder papal parecía no tener rival serio aún en el terreno de la política temporal. Pero existía un heredero evidente de la antigua supremacía imperial entre los principales cristianos, que era la intacta energía de la dinastía de los Capeto en París. Los señores de lo que hoy es el sur y sudeste de Francia comenzaron a mirar hacia París, y fue la organización francesa la que llegó a dominar todo Occidente, luego del derrumbe de las pretensiones imperiales. Una vez establecido el papado en Aviñón, las intrigas del rey de Francia y la fuerza misma de los hechos condujeron a una sucesión de papas franceses. Este estado de cosas no afectó al principio el sentimiento general de unión de la cristiandad, pues a pesar de que ocasionalmente se erigieron papas rivales contra el verdadero papa de Aviñón, el sentido común de Europa recurría naturalmente al papa de Aviñón como el auténtico sucesor de San Pedro, lo que era en realidad. Pero había algo anómalo en el efectivo divorcio entre la ciudad de Roma y la sede romana, entre la ciudad apostólica y los derechos apostólicos. La tremenda tradición de la antigua capital del mundo y la monarquía espiritual de su obispo se ejercían ahora en forma permanente desde un centro provinciano, y ese centro estaba bajo el dominio de uno solo de los numerosos príncipes cristianos, y ese príncipe no estaba siquiera revestido con el título de la autoridad general, que era tradición del imperio.
Las palabras imperio y emperador comunicaban aún a los espíritus una vaga atmósfera de autoridad general en asuntos temporales, paralela a la autoridad general del Papa en las cosas del espíritu. Pero esa autoridad no era inherente a un mero rey de Francia con prioridad al rey de Inglaterra, al de Escocia, al de Aragón o al de Castilla. Después de que este exilio largo y antinatural del Papa en Aviñón hubo realizado su obra de debilitamiento de la plena autoridad de la Santa Sede, los inconvenientes de la situación fueron acrecentados por los propios esfuerzos que se realizaron para ponerle remedio. Luego de que los papas estuvieron en Aviñón durante todo el tiempo de una vida humana, 1307 al 1377, Santa Catalina logró que el papado retornara a Roma. Esta saludable revolución fue contradicha de inmediato. Contra el verdadero Papa de Roma se eligió, por empeño de Francia, otro Papa en Aviñón, y así comenzó lo que se conoce históricamente como el Gran Cisma de Occidente, un Papa enfrentado a otro Papa. En diferentes sectores de Europa se prestaba obediencia, unos al Papa de Aviñón, otros al Papa de Roma. El simple efecto mecánico de esa lealtad divina era destructivo. Naturalmente, la idea de unidad se mantenía. Los hombres de la cristiandad seguían considerando que el papado era el ministerio supremo y admitían implícitamente su poder, pero ese ideal se debilitaba más y más en los espíritus humanos ante el hecho que presenciaban: dos hombres que pretendían a un tiempo la posesión del ministerio, que tenían cada cual el apoyo de media Europa y que rechazaban mutuamente las pretensiones de su opuesto. Esa situación insostenible perduró durante 40 años, 1377 al 1417. No faltaron tentativas por remediarla mucho antes de expirar ese lapso, pero pasaron 40 años antes de que pudiera desenredarse el embrollo y de que volviera a reinar en Roma un jefe supremo de la Iglesia admitida por todos. Mientras tanto, era inevitable que los dos papas rivales trataran de fortalecer sus respectivas pretensiones, concediendo toda clase de privilegios y otorgando toda clase de mercedes a sus respectivos partidarios. La antigua autoridad firme y directa que se ejercía contra los reyes y que había sido la gloria de hombres como Inocencio III, 3 generaciones antes, había desaparecido. Debe considerarse el efecto que hizo sobre los hombres y de toda la cristiandad no sólo el anormal exilio en Aviñón, que iba acompañado ocasionalmente por el establecimiento de antipapas, no sólo el Gran Cisma, sino también la extensión del período que abarcó. Debe considerarse el efecto que hizo sobre los hombres de toda la cristiandad no sólo el anormal exilio en Aviñón, que iba acompañado ocasionalmente por el establecimiento de antipapas, no sólo el Gran Cisma, sino también la extensión del período que abarcó. La escala de la vida humana influye vigorosamente en los grandes cambios sociales. Lo que sobrepasa la memoria de los vivos deja de tener un efecto activo. Ahora bien, al iniciarse el Gran Cisma, solo hombres muy ancianos, demasiado ancianos, para que sus actitudes y sus tradiciones ejercieran influencia en el mundo, eran capaces de recordar la sede papal indivisa e indisputada en Roma que vieran en su infancia. Para el tiempo de la reconciliación final del Gran Cisma, el antiguo estado de la unidad europea incuestionada, bajo un papa todopoderoso, había quedado muy lejos en el pasado histórico. Los hombres que tenían entre 30 y 40 años en 1417, cuando Martín V accedió a un papado nuevamente unificado, habían transcurrido toda su vida contemplando el Gran Cisma, tal como los hombres que hoy tienen entre 30 y 40 años han transcurrido la totalidad de su vida útil bajo la influencia del siglo XX. Sobre estos hombres, la era que precedió a los motores no ha dejado una impresión vívida, porque pertenece a su primera infancia. La era anterior a los teléfonos es historia antigua para ellos. Les resulta difícil comprenderla. Aún los hombres ancianos, que estaban al final de su madurez cuando Martín V fue elevado al solio papal y se reparó el Gran Cisma, estaban tan lejos del exilio en Aviñón que fue el origen del problema, como los hombres de mi edad lo están de la Revolución Francesa, o como los ancianos de hoy de la Declaración de la Independencia Americana.
Pero las sequelae del gran cisma continuaron durante los 20 años posteriores al advenimiento de Martín V. Hubo nuevas intentonas de papas rivales hasta cerca de la mitad del siglo XV. Pero la época de verdadera conclusión del gran cisma, con el advenimiento de Nicolás V, el 6 de marzo de 1447, habían pasado 137 años en el fluir de los tiempos. En otras palabras, hasta menos de una generación antes del movimiento luterano, toda la cristiandad había vivido bajo la impresión de un papado dividido y cada vez menos respetado, tal como nuestras últimas generaciones lo han hecho bajo la creciente importancia de las invenciones mecánicas. El papado en Aviñón era para ellos lo que la máquina de vapor y las comunidades son para nosotros. El gran cisma que lo sucedió es como el teléfono y el automóvil para nosotros. Podría decirse que la condición primordial de la unidad cristiana, una jefatura única y vigorosa, había desaparecido de los hábitos mentales de los hombres de mediados del siglo XV, tan completamente como los viajes tranquilos y pausados han desaparecido para nosotros. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Siempre por la verdad.